Hola Jorge, buenas noches. Por Colombia, Helen. Terrible. Terrible. No, porque veo que están todas las cámaras apagadas. O hay un problema de cámaras o hay un problema de internet, pero no importa. Bueno, yo siempre saliendo con alguna de las mías, pero bueno. Gracias, Helen, gracias a todos los que están ahí. Espero que en estos 40 minutos más o menos que vamos a estar conversando, podamos aprender juntos. Y la idea de hoy es que puedan compartir sus preguntas, sus consultas, porque a veces es importante. No digo que así sea, pero considero que a veces el rol del coach es un poco solitario, ¿no? Y cuando digo solitario es porque uno siempre está frente a un equipo, a un grupo de personas o en un coaching, ya sea ejecutivo o personal. Y entonces nosotros somos, o cada uno de ustedes, son los que están frente al cliente. Entonces nosotros después nos autoevaluamos y decimos si está bien, si estuvo mal, si me quedé con ganas o ganitas de algo, pero lo importante es que juntos podamos revisar esto. Ahí me dicen que se escucha bajo, ¿es solo Rodrigo o es para todos? Yo escucho perfecto. Ok. Ok, Rodrigo, fíjate tu micrófono. No tu micrófono, sino tu audio, por ahí está un poco... Ahí vamos. Perfecto. Lo están escuchando. Bueno, se van incorporando más y está bueno. Retomando un poco, no sé si consideran esto, ¿no? Cuando nosotros estamos frente a nuestros clientes, estamos solos. No estamos con un grupo de colegas que nos puedan orientar o apoyar en el sentido de potencializar nuestro desempeño. Y eso está bueno que ustedes lo puedan identificar porque no se trata de autoevaluarse constantemente, aunque yo sé que los primeros pasos que uno da como coach es siempre algo me faltó. Y no pude hacer la pregunta, y no pude darle un rumbo fijo a una conversación de coaching, es decir, encontrar un acuerdo, o me quedé sin palabras, o no sabía qué decirles, no sabía cómo cerrar. Y esto es importante de verlo como concepto general del espacio de los procesos de coaching. Pero el tema que por lo menos desde la Escuela Living, que nos va acompañando desde todo este mes de septiembre, tiene que ver con las emociones. Y imagino que cada uno de ustedes ha participado de distintos encuentros, empezando por Arnold, cuando comenzó esta maratón emocional, si podemos llamarle, hasta la última del día de ayer. ¿Sí? Y se fueron tocando diferentes temas, pero sí, conversando con el equipo de Living y con la dirección académica, mi énfasis era ponerlo un poco en quizás clarificar el sentido que le damos cuando exploramos las emociones. Y yo sé que cuando uno empieza a estudiar coaching, principalmente cuando entramos en el mundo ontológico, lo que somos coaches ontológicos, nos convertimos en expertos de las emociones. Cosa que trabajamos y mucho en nuestro espacio de liderazgo, que es un programa también que lo pueden encontrar en la grilla de Living, de la escuela Living, Liderazgo 4M, trabajamos mucho el tema de las emociones. Cuando digo trabajamos, no es que nos convertimos en expertos, sino que brindamos diferentes herramientas y competencias, habilidades, para poder distinguir un poco más el tema de las emociones. Es distinguir, ustedes como coaches, no tiene que decir me convierto en un experto. Y no sé si a ustedes les ha pasado que lo primero que nos sucede, quizás en las primeras charlas, y no tanto porque un poco la experiencia nos va llevando a este campo emocional, lo primero, a ver un micrófono que está
porfa, a ver, activado, que me hace un poquito de eco. Ahí va. Ahí está, creo que era Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Cuando empezamos nuestras conversaciones de coaching, empezamos a indagar y queremos ir a las emociones de frente. Y sucede algo así como, ¿qué tal, cómo estás? Bienvenida a esta sesión de coaching y todo lo que conocemos, como el preámbulo. Y entonces el cliente nos empieza a conversar y ¿cuál es tu objetivo de hoy? ¿Qué es lo que querés trabajar? ¿Qué querés un poco que enfocarte? Y dice, lo que quiero enfocarme es trabajar la culpa. Estoy dando un ejemplo. Y quiero trabajar la culpa. Entonces el coach se entusiasma, le brillan los ojos, le aparece una sonrisa y dice, ok, emociones. Muy bien, yo he aprendido de emociones y he aprendido a distinguirlas, piensa el coach, y le dice, ¿para qué querés trabajar la culpa? Y empezamos a poner el foco en la conversación, en elegir el tema de trabajar la emoción en sí dentro del espacio de coaching. No quiero ponerle un entrecomillado, un subrayado a no se trabajan las emociones. Tengan en cuenta algo, y los que han estado, o los que lo he acompañado a formarse como coaches, me habrán escuchado decir que en el coaching se trabaja un objetivo, ¿sí? No se trabajan las emociones. Y usted va a decir, ¿cómo no se trabajan las emociones, Jorge? ¿Para qué estamos hoy acá reunidos? Que vas a hablar de las emociones en la sesión de coaching. Esto quiere decir que, por lo general, si nosotros tomamos el trabajar una emoción como un objetivo de la sesión, ni hablemos del proceso en sí, lo que voy a hacer es hablar, profundizar de esa emoción, que por lo general, el 99.9%, son emociones que nos cierran posibilidades. ¿Qué quiero decir esto? Ustedes, alguna vez vino un cliente y dice, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué querés trabajar hoy? Quiero trabajar que soy muy feliz. Y lo que quiero trabajar es que soy muy feliz y ya no quiero serlo. Por lo general, cuando el cliente trae esta emocionalidad, va a ser una emoción negativa, si podemos ponerlo así. En la ontología no hablamos de emociones negativas, pero para que se entienda, lo que quiere trabajar el cliente es una emoción negativa. ¿Sí? Y fíjense qué curioso, porque si tomamos de que la sesión de coaching se enfoca en lograr un objetivo, en abrir posibilidades, cuando el cliente me trae una emoción que es negativa, no hay un objetivo. Es decir, ustedes podrán decir, sí, hay un objetivo de no sentir culpa, por ejemplo, con el ejemplo que les traje al principio. ¿Sí? Pero no se trata de lo que no quiero sentir. En el coaching se trabaja lo que quiero lograr. Y ustedes me dirán, bueno, entonces lo que tengo que preguntar es, bueno, si no fuera la culpa, ¿qué querría sentir? Entonces el cliente me trae una emoción diferente de mayor posibilidad. Entonces sí trabajo esa emoción. No, tampoco. En coaching trabajamos objetivos. Y en el medio de esos objetivos hay obstáculos, hay cosas que el cliente no puede ver, hay un área, un espacio de ceguera que tiene, y también aparecen las emociones. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Las emociones se exploran, no se trabajan como objetivo. Yo muchas veces escucho conversaciones de coaching y está bueno poder verlo porque al principio no sucede, no es que no tenga que suceder. Es no, lo que quiero trabajar es que, no sé, tengo miedo a emprender o realizar un emprendimiento nuevo. Y entonces el coach lo que toma es el miedo al emprendimiento. Pero la habilidad nuestra es poder gestionar y articular desde nuestra escucha, es que lo que el cliente quiere es emprender algo. Y ese emprender algo le genera un miedo. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es muy importante que lo distingan. Y no lanzarse directamente a las emociones. Y otra cosa que escucho a veces y dice, bueno, lo que querés trabajar el miedo. ¿Qué es el miedo para vos? Entonces le pedimos al cliente que nos dé una definición de miedo, que ¿para qué nos sirve?
No, para darlo vuelta y que después se dé cuenta que el miedo es el desbalance entre la amenaza que siente y los recursos internos que tiene. Todo eso es conceptos que aprendemos. ¿Sí? ¿Con esto qué quiero decir? No entremos y no tomen la emoción en sí como algo a trabajar en una sesión. Dejen que fluya la emoción y exploremos qué pasa con esa emoción, pero enfoquémonos en el objetivo que quiere lograr. No sé si soy claro. ¿Está bien hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, señor. ¿Sí? Ok. Si tienen alguna pregunta, la anotan. No, mentira, después me hacen. No. Tomen nota ustedes y después al final tomamos unos 10, 15 minutos para poder ver. Ahora, ustedes dirán, Jorge, pero vos hablaste de creencias o yo vine acá porque el tema de la creencia y el tema de los valores y el tema de las emociones. Yo les pregunto algo, a ver si me ayudan. Cuando un cliente viene a una sesión de coaching o está dentro de un proceso, ¿cómo trae a la sesión o a la conversación de coaching la emoción? ¿Cómo la trae? Si viene con una cajita, viene con, no sé, ¿cómo la trae? Hasta que no haya respuesta no sigo. A ver, mis queridos colegas, los coaches. Están pensando. Muy bien. Alguien que abre el micrófono y dice, no, mejor no sé si... Pues es que, Jorge, pero es que cómo la trae, pues cómo la trae, ¿no? Está puestecita de siempre, es nativa el coachee y está en nuestra habilidad de observación ver cómo viene, en qué emoción viene, ¿no? No sé si eso responde a la pregunta. Muy bien. Es parte de la respuesta. O sea, trae la emoción, pero ¿cómo la pone en la conversación? Hombre, yo sé que tiene miedo, que no sé, que le genera angustia, que siente frustración. Claro, con toda su corporalidad, con su lenguaje no verbal, con su paralenguaje. Un poco también se puede complementar con el tipo de narrativa que nos presenta. Excelente. Excelente, Sandra. Principalmente yo pondría la narrativa, esto que llamás la narrativa, quiere decir con lo que dice. Tu tono de voz. El tono de voz viene acompañado a lo que dice, ¿no? Esa sensación por ahí que dice Gloria, una inquietud o esa incógnita, me la dice, la cuenta. Es decir, o ustedes van por la calle y dicen, este tiene miedo, este está contento, este está frustrado. No, se lo imagina. La única manera que el coach puede saber es puesto en palabras por el cliente, más allá que nosotros le preguntemos. ¿Me siguen hasta ahí? Y esto es importante. El cliente trae la emocionalidad, que la tiene internamente desarrollada, cuando cuenta algo. Porque si el cliente me está hablando de algo que le pasó la semana pasada con el gerente, con su supervisor, me lo cuenta. Y ahí aparece esto que dicen, la corporalidad, la gestualidad, ¿sí? Dependiendo del cliente. Hay clientes que son más gestuales que otros. ¿Se entiende? Siempre una emoción viene en una sesión de coaching. ¿De qué manera? Desde una conversación. ¿Lo tienen claro? Entonces, no sé si es un tip que les pueda servir, no seamos mentalistas. Es decir, entonces lo que le pasa a este porque su cuerpo me dice que está enojado. Siempre viene desde una conversación. Y como toda conversación y toda emoción está acompañada de creencias de lo que le pasa o de lo que no puede lograr. Esas creencias a veces disparan emociones. Creo que no estoy capacitado para ser el gerente de esta empresa. Y entonces le causa un poco de incertidumbre y no sabe si está a la altura. Me lo trae en una conversación y lo que él tiene, lo que él cree es que no puede lograr para lo cual lo han asignado. ¿Se entiende? Entonces ahí está la conversación y ahí está la creencia. Y también está la emoción.
Ahora, fíjese qué interesante, porque muchas veces exploramos la emoción y muchas de las emociones que tenemos todos nosotros están acompañadas y alineadas a nuestros valores. Y este es un pasito más a lo que han aprendido. Quizás a los que he formado me lo han escuchado. Muchas veces confundimos creencia, ¿sí?, con la emocionalidad que trae, y más que una creencia es un valor. Y si es un valor, se arraiga mucho en nosotros, no digo en el cliente. Y les voy a dar un ejemplo. Pero no les voy a dar un ejemplo del cliente, les voy a dar un ejemplo de nosotros. Cuando el cliente viene a trabajar algo que está en contra de nuestros valores, a nosotros se nos dispara una emoción. Esto está mal, lo que está diciendo. ¿Sí? Lo que quiero trabajar es que, no sé, quiero ser feliz con mis 2 esposas o con mis 2 esposos. Y entonces aparece la infidelidad, y cuando aparece la infidelidad es posible que al cliente no le pase nada, pero al coach sí. Dice, esto está mal lo que está trayendo. Ah, no, porque el coach debe abstraerse de todo y tiene que trabajar de cualquier manera lo que el cliente trae. ¿Me siguen hasta ahí? La emocionalidad muchas veces la ponemos en juego con lo que el cliente trae y cómo yo puedo explorarla y acompañarlo. Y nos olvidamos de nosotros como coaches. ¿Qué nos pasa con lo que el cliente trae? O cuando el cliente trae alguna situación o describe o nos cuenta una situación que es a lo mejor de tristeza. En estos últimos 6 meses, los que han tenido conversaciones de coaching o han estado trabajando con grupos, esto aparece mucho: incertidumbre, tristeza, falta de visión, todas emociones totalmente negativas, estar alejado de la familia y de los afectos. Y esto aparece. ¿Y qué nos pasa a nosotros? No, témpano. El coach tiene que ser un témpano y no intervenir en nada. Por eso existe el espacio de la supervisión, en donde lo que se trabaja es esto. Y ahí vuelvo a lo que les decía al principio. A veces podemos sentir que nuestra profesión o nuestro rol de coach es muy bueno porque acompañamos a procesos de personas para que logren objetivos, pero también es bastante solitaria, porque ¿qué hago yo con mis propias emociones? ¿Qué hacen ustedes con sus emociones? Se la tragan. Dice, no me puedo emocionar, no me puedo enojar dentro de una sesión. ¿Sí? Obviamente que esto se trabaja y uno se prepara para esto, pero no estamos exentos de que nos pasen. ¿Sí? Y ahí aparece esto que les digo de la creencia y los valores. Y es muy interesante poder ver desde ese lugar. ¿Estamos bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, está claro. Sí, señor. Bueno, muy bien. ¿Están anotando todos? Sí. Muy bien. Excelente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. No, gracias. Tampoco hay preguntas por el chat. Si de pronto quieren preguntar, igual aquí estamos pendientes. Claro, los que quieran. ¿Han tenido alguna experiencia de que se han enredado, por ejemplo, en una conversación de coaching por profundizar tanto una emoción? Cuando digo profundizar es preguntar y preguntar y queremos buscar como el punto de inicio de dónde surge la emoción, porque así me lo enseñaron. Entonces la emoción después se transforma en un estado de ánimo, y el estado de ánimo lo que lo dispara es una emoción inicial o algún factor que la desató. ¿Le ha pasado que se enredaron? Muy bien, qué buenos coaches. Todos la tienen muy clara. Entonces vamos a hacer una sesión de coaching emocional. No, mentira. Pero después ya empiezan a apagar todas las cámaras y empiezan a irse a los cuadraditos que están acá. Muy bien. Pero esto, ¿qué me pasa a mí? Miren, le voy a decir algo que es mío, y que es mío, por lo menos mi sentir y también de mi experiencia. Y yo digo que cuando entramos a una sesión de coaching, y ustedes van a decir que estoy loco, o algunos colegas que por ahí con algunos conjugos
esta idea, y otros van a decir, ¿qué estás diciendo, Jorge? Y yo digo, las emociones en un proceso de coaching, ¿existen? Pregunta filosófica, si las hay. Y usted va a decir, claro que existen, porque el cliente viene y me las cuenta. ¿No? Yo creo que la emoción es el acompañamiento, obviamente, de un sentir, pero es un acompañamiento de esto que les compartí al principio, de una conversación. La emoción cambia con la conversación. ¿Y por qué les preguntaba recién si se habían enredado alguna vez en entrar en el tema de las emociones? Porque a veces lo que nos pasa es que nosotros preguntamos, exploramos e indagamos y entramos en terrenos que a lo mejor el cliente no necesita entrar tanto o profundizar. Y creemos que desasnar toda esa emoción para convertirla en otra está bien. Y yo no digo que no lo esté. Digo que a veces nos metemos mucho en las emociones y perdemos de vista lo que quiere lograr el cliente. Entonces, a ver si les pasa de acá, o tomen nota, o alguna vez si les pasa se van a acordar de esto. Si pudieran medir el tiempo de cuántas veces nos quedamos explorando la emoción y nos quedamos dando vuelta como una ruedita de hámster, ¿vieron? Y nos quedamos 20 minutos hablando de la emoción y no nos enfocamos en el objetivo de la sesión. Vuelvo a repetir, no es que esté diciendo no exploren las emociones y nada, las emociones se exploran, pero hay que tener un fin. Esa exploración tiene que estar atada, ¿sí?, y enganchada a ese objetivo que nosotros hemos acordado con el cliente de poder lograr. Y para eso nosotros tenemos que desarrollar un acuerdo claro, un acuerdo enfocado en la posibilidad y no en la no posibilidad, ¿sí? Porque si el cliente lo que quiere trabajar es que no puede conseguir dejar su trabajo para hacer un emprendimiento, eso no es un objetivo, eso es una descripción de lo que le pasa. ¿El objetivo cuál sería? Quiero renunciar a este trabajo para dedicarme al emprendimiento. Y a veces nos confundimos. Y entonces toda la emocionalidad que pueda aparecer y que vamos a explorar es negativa. El no puedo dejar este trabajo para mi emprendimiento. ¿Pueden ver esto? Por eso es lo importante del inicio de la sesión de coaching, para poder focalizarse. ¿Estamos? Bien. María Julia creo que levantó la mano ahí. Jorge, qué pena. Dígame. Por acá dice Diana López, ¿ya habías visto esta pregunta? Sí. ¿Sí? Entonces ahí voy con María Julia. Dice, si nos llega la emoción, cuando dicen nos llega que nos viene a nosotros, ¿a eso se refiere? Diana, ¿te referís a eso? Cuando nos llega la emoción. Ok. En realidad no tenemos que manejarla, porque si no estaríamos contradiciendo todos los preceptos del coaching que dicen, no, hay que manejar las emociones. A mí no me gusta decir ni manejar ni controlar, a mí me gusta decir gestionar. Gestionar me suena a algo más ida y vuelta. Manejar es un poco más rígido, y controlar ni hablar. ¿Sí? Yo siempre digo, ¿cómo hace para controlar tu enojo? Te tenés que tapar la nariz y todo para no explotar. Pero si vos te tapas la nariz y la boca, te va a salir por las orejas. Y solo tenemos dos manos. Y si tapas las dos orejas, tenés la nariz y la boca. Entonces la emoción del enojo va a salir de todas maneras. ¿Sí? Es una metáfora, pero para que entiendan esto. Si yo quiero controlar las emociones, ¿ok? Por algún lado va a aparecer. ¿Está bien? Cuando en esta pregunta que traes, Diana, que dice el ejemplo de las dos esposas, que les quedó grabado eso, ¿no? Los he acompañado en formaciones, traigo mucho este ejemplo. Lo curioso fue que de tanto traerlo me vino una vez en un proceso de coaching. Y lo cierro ahí nomás, que es real, pero bueno.
no tenemos que controlarlo. Tenemos que acompañar al cliente a que lo descubra. Pero no descubrir por descubrir la emoción y tampoco en que pueda encontrar el camino de cómo poder gestionarla. Porque si no, nos vamos a convertir o nos convertimos dentro del coaching en asesores emocionales. Y entonces hacemos preguntas para que se dé cuenta que la emoción en donde está no le está sirviendo y mejor cambiarla por otra, aunque no hagamos preguntas concretas. ¿Sí? Y vos pensás, Diana, que lo interesante de esto, que no tiene que ver fundamentalmente con la emoción que trae el cliente, sino con los valores nuestros, con esto de la infidelidad, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esto. Y también estar atentos que esos propios valores se convierten a veces en emociones negativas. Es decir, esos valores que no los está encontrando, por ejemplo, el tema de la culpa. ¿Sí? Cuando siente culpa de algo es porque algo no hizo o hizo algo que no hubiera, que él cree o ella cree que no debería haber hecho. Y tiene que ver con el valor a veces de la amistad, tiene que ver con el valor de la familia, tiene que ver con el valor de, no sé, de la unión. ¿Se entiende? No sé si respondí en cómo manejar. Es bastante complejo poder decir cómo manejar porque habría que estar en ese momento, ¿no? Y a veces surge lo que surge. ¿Sí? María Julia, perdón. Sí, buenas noches. Gracias. De esto que venís diciendo, a mí me ha pasado, por supuesto, esto de sentir que me voy enredando un poco con, eh, como coach, empiezo a perder yo el propósito de la conversación, el para qué habíamos quedado con el cliente, porque a veces el cliente trae muchas cosas eh, de golpe, ¿verdad? Como que hay que empezar ahí a organizar, a ordenar un poco con las preguntas, justamente para que no se pierda ese objetivo, como vos decís, pero que bueno, que me parece que es importante lo que estás diciendo para tenerlo muy en claro, ¿verdad? En la figura del coach en ese momento, como decir, bueno, entonces, que no se abra tanto la conversación, porque si damos tanta entidad a estas emociones, empieza a perder el objetivo, y bueno, quería decir esto, ¿no? Que a mí me había pasado y que me sirve mucho lo que estás trayendo en este momento, porque está bueno también tenernos esa tolerancia en nuestro propio aprendizaje de la escucha y de cómo llevar la conversación. Así que está muy bueno lo que decís, porque las emociones entran también las del coach y del coachee, ¿verdad? No solo la del coachee. Y también esto como parte de si nuestras propias emociones o nuestros propios valores, creo que hay como un proceso también en donde empezamos a distinguir que no debemos ponerlo por delante de la conversación, ¿no? Eso forma parte, creo, de cómo nos vamos autoconociendo en nuestro rol de coach, ¿verdad? Bueno, gracias. Paso la palabra entonces. Gracias, Jorge. Gracias, Juli. No, yo pensé que, gracias por compartirlo, porque pensé que era el único que me enredaba a veces ¿no? Con las emociones, y yo me sentía como solo en ese espacio. Algunos se enredó con explorando emociones, como no había ninguno, dije, bueno, no sé, por ahí estoy medio loco yo, y me pasa esto a mí, a los demás no. Pero lo que traía Julia es interesante esto. Nosotros abrimos el juego de la emoción y abrimos un campo tan grande que perdemos el objetivo de la sesión. Y después no nos alcanza el tiempo, decimos, ¿vieron? En la sesión dice, uy, se me pasó y estuve 1 hora y media y a mí me enseñaron que esto es mucho, pero tiene que ver con eso. Muchas veces, se los comentaba al principio de la conversación, ya que la idea es que se puedan llevar algo,
Cuando ustedes estén explorando emociones, ¿sí? Un gran maestro me decía, ahorrate preguntas. Y yo decía, ¿cómo es eso? Hablando de las emociones, ¿no? Entonces dice, no, lo que pasa es que yo me siento medio triste, estoy medio frustrado porque las cosas no me salieron. Y el coach muy seriamente le dice, ¿y eso cómo te hace sentir? Esa pregunta hay que ahorrársela. Porque, ¿qué creen que ustedes que va a decir el cliente? No, me siento bárbaro. La verdad que estoy frustrado, pero espectacular, ¿no? Entonces, esas son preguntas muletillas cuando empezamos a hacer coaching. ¿Y cómo te hace sentir eso? ¿No? ¿Y cómo te querés sentir? Le preguntamos otra como para abrir posibilidades. Y no me quiero sentir frustrado. O sea, todo lo contrario. Entonces está bueno hacer esa gimnasia de decir, una gran maestra me decía, cosete la boca, Jorge. Dice, no, pero no puedo en una sesión de coaching así. Sí, no, pero ahorrate. Coach que ahorre una pregunta le sirve para utilizar otra dentro de la conversación. Entonces ahorramos una y tenemos el espacio de hacer otra. ¿Sí? Lo importante es que pueda el cliente distinguir y que ustedes puedan acompañarlo, no explorar esa culpa que siente. Imaginemos que estamos hablando y surge dentro de este objetivo algo que, o la frustración, para traer y continuar el mismo ejemplo. ¿Sí? Entonces, no andemos en esa emoción que le está cerrando una posibilidad. Juguemos con preguntas, regalemos preguntas que lo enfoquen a un lugar totalmente diferente a ese. Ejemplo, en vez de decirle cómo te hace sentir, ¿no? Cómo te sentís, y esto para qué te sirve, para nada. Miren las preguntas que hacemos a veces los coaches, ¿no? ¿Cómo te hace sentir eso? Y mal. ¿Y para qué lo sostenés? ¿Y qué sé yo para qué lo sostengo? Me hace sentir mal. La idea es que pueda descubrir, incluso en un mundo imaginario y conversacional, qué tendría que pasar para salir de ese estado, sin remarcarle ese estado que no le está sirviendo, esa emoción, ¿sí? ¿Cómo te quisieras sentir? Y, no sé, totalmente libre, no sé, lleno de confianza, feliz. ¿Y qué tendría que pasar para que esto suceda? Entonces démosle el juego al cliente y ya no exploremos en esa emoción que no le está sirviendo y que nosotros nos damos cuenta que no le sirve, pero queremos entrar a que se dé cuenta que esa emoción no lo va a llevar a ningún lugar. Y así se nos pasó 3/4 de sesión. No sé si les pasa esto. Seguro que no. Pero me dijeron todos, sucede, y no está mal, no está mal. Y a medida que uno va ganando un poco de rodaje, de experiencia, también lo va puliendo esto. Y como siempre les digo, los que me han escuchado, es parte del proceso que esto nos suceda. No, porque Jorge dijo, no profundicemos en emociones malas. Y no se trata de eso. Es que lo puedan ver. Y que después digan, me pasó esto. Y no de qué manera lo corrijo, ¿ok? Sino que en la próxima me di cuenta que me quedé empantanado en tal o cual cosa que le está sucediendo al cliente. Y no me enfoqué en una posibilidad nueva. ¿Estamos? A ver, Julia. Sí, Jorge, esto me trae otra cosa, que es una creencia, ¿no? Como decir, uy, pensará que no me importa que me cuente toda esa emoción desde ese lugar de no posibilidad, ¿no? Pero bueno, digamos, como tratar de comunicar esto, ¿no? La importancia de empezar, a pesar de esa emoción, que en un principio parece cerrada, empezar a enfocarse en lo que se abre, empezar a preguntar por lo que se abre, ¿no? Pero sí. Escuchándote, se me venía esto, ¿no? La creencia de que, ay, si no hace toda esta especie como de catarsis sobre la emoción, parece que al coach no le importa lo que siente el cliente, ¿no? Esto. Claro. Sí, es como que vamos a hacer que hierva la leche para poder hacer el postre, ¿no? Y entonces hay que hierva para que llegue arriba y después ya sabemos que está hervida la leche. Y a veces caemos en ese, no digo ese error, en esas cosas que nos quedamos empantanados. No le digo porque a ustedes les pase, le digo porque ya mucho menos.
porque uno va ganando rodaje. El rodaje no quiere decir que uno es mejor que otro coach, sino que se va dando cuenta y después uno también percibe de que no sirve no resta a la sesión, pero no suma, se queda lineal. Entonces, cuando nosotros podemos enfocarnos en la emoción de posibilidad del cliente, dejamos de lado la emoción que no le sirve, que la va a tener. Vieron que al principio yo le decía, no trabajen o no adjudiquen un objetivo como una emoción que quieran trabajar. ¿Qué querés trabajar? Y no sé, el miedo, la bronca que tengo. ¿Sí? ¿Y la bronca por qué? Y la bronca tengo porque, no sé, mi jefe me dijo esto y ahora, no sé, tengo que hacer tal cosa y siempre lo mismo. Entonces ahí hay algo que pasa. Hay una emoción, pero la emoción no se trabaja específicamente el coaching. Se explora, aflora, se da cuenta, sana, pero no somos, no entramos en el espacio terapéutico de la emoción y cuál es el disparador y todo, salvo que tengamos las habilidades para hacerlo, ¿sí? Llámese psicólogo o dentro de este espacio. ¿Se entiende? Objetivo es objetivo, la emoción es la emoción. Es un error bastante común. Yo lo llamo error porque no nos deja desarrollar con fluidez la sesión. El elegir un tema a trabajar en una sesión que es una emoción. ¿Sí? Yo soy un convencido de eso, pero por la experiencia, también porque de alguna forma yo me formé desde ese espacio, ¿no? La ontología del lenguaje hace distinguir la emoción, pero no dice que tenemos que ir al fondo de la emoción como tema fundamental. Hay un objetivo que quiere lograr y que no lo puede lograr por qué motivo. Y en ese cúmulo de cosas dispara un montón de emociones que sí se exploran. No es que dice, no, lo que pasa es que tengo miedo. No, eso no vamos a hablar ahora. Te voy a hacer otra pregunta. No estoy diciendo eso, no me malinterprete. ¿Sí? El coaching trabaja objetivos. ¿Sí? Alcance de objetivos, mejoras, desarrollos. No se enfoca en trabajar una emoción. ¿Y saben por qué? Porque usted dice, bueno, pero está bien, me hace sentido y no me hace sentido. Porque las emociones no desaparecen nunca, chicos y chicas. Por más que yo trabaje la emoción del miedo, de la frustración, de la impotencia, y que se vaya contento, cuando salga el cliente, al igual que nosotros, le va a volver a pasar. Y la emoción va a volver. ¿Sí? Cuando nosotros decimos en coaching trabajar objetivos, son logros. Ahora, ¿el logro puede ser de qué manera yo gestiono la emoción? Sí, puede ser. Pero ya quizás no sería un espacio de una sesión de coaching, sino que una especie de capacitación, que a veces los confundimos también. Vieron que hacemos tantas preguntas que es como que vamos acompañando al cliente a que se dé cuenta de algo. Entonces, fíjate que esto y esta emoción no te hace bien y pues mejor ir por el otro lado porque el miedo, ¿no? Pero pasa, porque ¿no? El coach le explica todo lo que aprendió, principalmente en los primeros años por ahí, cuando entramos en este espacio. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguien más quiere compartir algo? Algo que hayan en este mes dentro de la Escuela Living de las emociones y todo, que quieran relacionarlo o no con lo que hayan escuchado otra charla. Y quizás lo que yo esté conversando diga, no, pero no entendí porque, no sé, en otra charla entendí otra cosa. Está muy bien. Hay una actividad y una interacción, como siempre. Es tu primera. Ay, Sandra, muy bien. Bueno, está bien que esté acá. Veo muchas caras por ahí y nombres conocidos y otros no. Muy bien. Claro, entonces cuando vemos Jorgena, pues hay que conectarse. Uy, eso no sé si me hace poner colorado. Así que
Bueno, la idea es un poco de esto, ¿no? Como puntos fundamentales de lo que le vengo conversando. No se enfoquen en trabajar, es decir, en elegir un tema de desarrollo dentro de una sesión de coaching. Lo que quiero trabajar es, o sea, indaguen cuál es el objetivo y los obstáculos que tengan en no poder lograrlo van a despertar una emoción y ahí sí acompañen ese lugar. Pero no digan, no voy a trabajar la culpa, el miedo a perder el trabajo, el miedo a, no sé, decirle tal cosa a mi jefe, a mi esposa, el miedo a terminar una relación, ¿sí? Que van a hablar toda la sesión del miedo. No van a salir de ese lugar. Y lo que van a querer quizás hacer es que no tenga miedo. Entonces le van a hacer preguntas y le van a decir para que se dé cuenta que el miedo no es tan malo porque algo le está avisando. ¿Se entiende? Eso como primer paso. Después, no, o sea, sí está bueno profundizar la emoción. Para eso hay que estar preparado. Cuando digo preparado no es que hay que hacer un curso de 6 años de emociones. ¿Sí? Hay que aprender a distinguir la emoción que cuando uno la escucha. Y de qué manera poder abordarla. Y abordarla es con preguntas, no es con volverlo loco al cliente. Entonces a veces queremos profundizar una emoción y nos olvidamos del objetivo. ¿Sí? ¿Se exploran las emociones? Claro que sí, porque van a aflorar. Y no hay mejor manera más directa que lo que el cliente se los va a traer. El cliente, desde su corporalidad, su emocionalidad y su lenguaje, es una historia. Recuerden eso. Todos nosotros somos una historia. Estoy feliz por esto, estoy enojado por aquello, estoy más o menos por esto. Siempre hay una historia detrás de lo que siento. O por delante, a lo mejor. Y a lo mejor el rol del coach también es de qué manera el cliente puede empezar a cambiar esa historia. No la historia propia, sino la historia que se cuenta. La historia que está acá, la historia de las creencias. La historia de aferrarse a ciertos valores que no los quiere soltar. Y eso no le genera una emoción y no le permite lograr objetivos. Y ahí vuelvo a entrelazar lo que es la emoción, los valores y las creencias. ¿Se entiende? Si yo creo que está mal ir de frente a decirle algo a alguien porque creo que no está actuando bien, eso me puede impedir un objetivo. Y me estoy aferrando a la creencia y al valor, a ese valor de que yo no debo. Porque es mayor, porque tiene más experiencia, o porque tengo miedo. ¿Se entiende? Los valores se mueven, son como fichas, no desaparecen. Hay algunos que quedan y hay otros que van desapareciendo. Si no, hagan el ejercicio de hacer, ahora terminen y escriban 5 valores que ustedes crean importantes hoy. Guarden ese papel y dentro de 2 meses o un año hagan otra lista y a ver si coinciden los mismos valores. Los valores van cambiando o incluso van cambiando de posición. Primero para mí, no sé, la fidelidad es lo primero, el segundo es la amistad, tercero. Y de eso los valores se van moviendo. Y en una sesión de coaching está bueno que puedan identificar eso, sin entrar en profundidad en las emociones. Yo sé que es muy lindo entrar en emociones, más cuando uno acompaña a otro. Y qué mejor que el cliente pueda cambiar su emocionalidad o pueda descubrir de qué manera poder salir de eso, ¿no? Pero no caigamos en el error de profundizarlo tanto. Profundizarlo sí, pero que no nos reste, o principalmente que el cliente no pierda la oportunidad de empezar a encontrar ese objetivo que quiere. Porque lo importante es en esto que se redescubra, pero lo importante principal por lo que nos contratan los clientes es conseguir el objetivo, lograr algo, o superarse en algo. ¿Sí? Recuerden, esto entre paréntesis, el coaching no es solo para cosas malas, ¿no? Porque hay gente que pueda venir para subir un escalón más de algo que le está yendo bien, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Preguntas? Ninguna.
Muy bien. Hoy venimos así, tranquilito. ¿Comentarios? Algo, no sé. Vamos a poner. Clic, clic. ¿Qué hora es en Colombia ahora, chicos? A ver, ¿me pueden escribir en el chat? Exactamente. ¿Qué hora es? 7:48. 7:40. Gracias. Ahí sí hablan todos. Ahí hablan los micrófonos y se me dicen la hora. Muy bien. Ahí está, ya los vamos conociendo. Bueno, algunos nos conocemos. No, pero es importante esto, porque a veces yo soy bastante preguntón. Cuando estoy aprendiendo, pregunto y pregunto y pregunto. Y está bueno que esto, porque hay algo que es importante de este encuentro. Usted no me crean todo lo que diga. Usted analícenlo, bájenlo a tierra y vean si le sirve o no. Después conjúguenlo con su experiencia. Cuando digo no me crean, no es que lo que estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Yo lo traigo desde mi experiencia, pero nunca van a escuchar de mí que esta es la verdad absoluta. Me dice, no, Jorge me dijo, otra vez dijo que no se puede trabajar las emociones. Y yo lo considero así, va a venir otro coach que dice, no, sí, está bueno, porque no sé, es coach emocional, no sé, qué sé yo. ¿Se entiende? Diana dice, me quedo reflexionando mucho. Pero sí, la idea un poco de esta charla es, podemos hacer otra más adelante o algo, pero en donde sean experiencias, en donde yo pueda decirle, bueno, a través de lo que me cuentan, me pasó, no me pasó, no decirle de qué tienen que hacer ni nada por el estilo, ¿no? Dice, ¿qué pasa si esto? Ustedes, con respecto a esto de las emociones, tengan en cuenta esto, que cuando ustedes elijan trabajar una emoción en una sesión, van a ver que se quedan dando vuelta a la emoción. Porque dice, lo que quiero trabajar es el miedo, ¿para qué querés trabajarlo? Y a veces no vas a saber qué decir el cliente. Dice, no, para no tener miedo, va a decir. ¿Se entiende? Y si ahí entramos en un círculo. Ahora dice, ¿pero por qué el miedo? No, porque el miedo, esto que le decía, no, es que quiero renunciar a mi trabajo, pero no sé si me animo, no sé si me va a ir bien. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y yo lo que quiero lograr es empezar mi emprendimiento, animarme. Ahí va cambiando la cosa. ¿Que va a haber miedo? ¿Que va a haber incertidumbre en la conversación? Sí. Y ahí sí se puede abordar y explorar. Pero no caigamos así en picada, o sea, como coaches así tipo kamikaze, decir, emoción, me meto en la emoción y, ¿no? Por lo menos esa es mi idea. Hasta hoy, no sé, por ahí dentro de un par de años cambio, encuentro otros espacios, levito, por ahí uno se transforma en un coach levitador, entonces ya les traeré otro tipo de herramientas. ¿Algo más por ahí? Me gustaría preguntarte, Jorge, esto que traes de cuando el cliente por ahí no quiere renunciar a alguno de sus valores, ¿verdad? Para hacer esa transformación que implicaría llegar a su objetivo. ¿Y te ha pasado quizá quedar ahí, ¿verdad? Con el cliente, que no haya, digamos, como querido continuar ante esto, o en general, digamos, siempre podés continuar con el proceso? Está buena la pregunta, porque no se trata de que cambien los valores porque los cambie, y también nosotros tenemos que distinguir qué valor es inamovible para el cliente. ¿Sí? Si por encima de todo la amistad es fundamental para un cliente, o la sinceridad, nosotros no podemos cambiar ese valor, pero a lo mejor aparece que la creencia que tiene ese valor le impide algo. Y a lo mejor lo que no se está dando cuenta es que no está traicionando su sinceridad, ese valor, pero lo pone tan por delante que también no lo deja ver. ¿Me explico con esto? Y eso genera una emoción. Como para el ser sincero para mí es importante, y no me están siendo sincero, entonces no me sirve. Y esta relación no puede avanzar con mi jefe, con mi socio. ¿Y cómo sabes que no? Porque algo me está engañando, porque me dijeron, y entonces el valor se antepone al objetivo. Y no lo ve. Lo que hay que hacer a veces es un poco, sin mover el valor, en este caso, es que empiece a haber un poco de luz del otro lado, y que no es tan cerrado.
¿Se entiende? Pero está buena la pregunta. Y no es cambiar el valor, sino ver qué valor tiene para él o para ella ese valor. ¿Sí? Y no confundir algo importante, los juicios con valor. O a veces lo juntamos y decimos juicio de valor, ¿no? A veces pensamos que es un juicio, que lo puede ser, es una interpretación de algo, y es un valor. Y cuando es un valor es diferente para trabajarlo. Que será para otro espacio ese, ¿no? Cómo explorar los valores. ¿Estamos bien? ¿Quién más se quedó reflexionando como Diana? Igual no, la idea no es que reflexionen, la idea es que podamos construir juntos un espacio nuevo, diferente, de aprender, de, no sé, de poder sacarnos dudas, coincidiendo o no coincidiendo, eso está bueno, ¿no? No, Jorge, pues muy interesante porque como tú comentabas, hace parte de la curva de desarrollo y la curva de aprendizaje que uno como coach pues va teniendo, ¿no? Entonces, en ese afán de seguir la secuencia y de lanzar la pregunta pertinente según el coach va conversando, muchas veces, y ahora que tú decías, ¿no? Es evidente que tiene miedo, pero aún así yo le pregunto, ¿cómo te sientes en este momento? ¿No? Entonces, por la misma angustia a veces o ansiedad de la sesión, claro que se cometen errores de ese tipo o lo que podríamos llamar obviedades, ¿no? Cosas que son obvias y que la ansiedad del momento lo hace a uno meter la pata, ¿no? Entonces, pues muy nutritivo ver que pues es algo normal dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? Gracias, Sandra. Un maestro mío también me decía, todo es normal dentro del coaching, mientras que no nos salgamos, ¿no?, de los cauces naturales. Todo es normal, que no, yo no sé si uno se equivoca, porque si hay algo que sí descubrí en todos estos años, es que el coaching no daña. Por más que salgan aquí, sí, porque el coaching, eso no es coaching, lo que hacen en otros lugares que a veces sí interfieren en los espacios emocionales y todo eso no es coaching. Hay gente que dice que hace coaching, pero no hace coaching. Por lo menos dentro de lo que conocemos todos, acá como profesión de coaching. Pero no hace daño. Una conversación no hace daño. Por ahí lo que podemos hacer es confundirlo más al cliente. Puede pasar, y sí, puede pasar. Entonces se queda, como decía Diana, esa reflexión por ahí es una reflexión que no lo lleva a ningún lugar, porque lo confundió. Y a veces se confundió porque creía que el camino era para un lado y ahora se está dando cuenta que quizás tenga que ir para el otro, y eso implica nuevos desafíos, ¿no? Todo eso es emoción, todo. El otro día escuché algo que es interesante, que hablando de coaching organizacional, ¿no? La primera emoción que aparece en una conversación de coaching es cuando yo me conecto con el cliente o con la clienta desde la confianza. Y le decimos, te estoy escuchando atentamente. Contame, a ver. Esa es la primera emoción que aparece. A veces no le podemos poner nombre. Pero ¿vieron cuando están con un amigo o con alguien o con un familiar y te dice, escúchame, dale, soltalo todo? Y eso es como un impacto muy fuerte, ¿no?, en uno, de sentir esa confianza, de ese acompañamiento. Y si de emociones hablamos, lo primero que surge en una conversación de coaching es esa conexión, que quizás se vaya fortaleciendo a medida que avance el proceso, ¿sí? Pero está bueno poder entender que las emociones son parte del proceso, pero no lo tomemos como lo fundamental, o sea, como tema a trabajar, con explorar mucho. Y después, cuando uno va teniendo un poco de experiencia y se va formando un poco más y aprende un poco, es supervisado también dentro del proceso de coaching, es decir, encuentre un supervisor en donde pueda trabajar eso, también ayuda mucho. La supervisión de coaching ayuda muchísimo a poder descifrar todas estas emociones, ya no solo del cliente, sino del coach. Eso es lo interesante. Muy bien. ¿Cómo estamos, Helen, de horario? Creo que estamos por ahí, ¿no?
Son las 7:57 de la noche. Qué casi, qué perfecto. Muy bien. Bueno. No les voy a volver a preguntar, ¿tienen otra pregunta? Porque ya no hay. Me dijeron que no, que mucha reflexión. Pero bueno, si se animan, tenemos un par de preguntas para responder. O tengo. Digo, tenemos como parte del equipo. ¿Cuál es la duda que más les genera con el tema de emociones dentro del coaching? A ustedes. Y hablando de emociones, ¿qué le da miedo a ustedes explorar, si es que hay algo, dentro de una sesión? ¿O en qué lugar no entrarían? No, acá no me meto, dicen ustedes. Buenas noches, Jorge. Pues mira que yo iba a intervenir hace unos segundos porque tenía una situación con una persona, un compañero, donde él emocionalmente está afectado, pero también le está afectando obviamente sus objetivos laborales. Ajá. Entonces, ahí digo que sí me ha dado como el susto porque yo sé que todo él lo va a relacionar con la emoción que tiene, que es un rompimiento sentimental y que obviamente desde ahí parte como que todo lo que le está pasando. Entonces, en esa parte he tratado como no de ahondarle tanto porque siempre se va como a la emoción que él tiene. Ahí ha sido como el susto en este momento de seguir porque hay situaciones donde él dice, necesito ya un profesional, un psicólogo, porque no resisto más, ¿sí? Porque ya la situación está muy, muy grave. Ok. Gracias por traer esto. Porque a lo mejor es así. Y a lo mejor no necesita por el momento coaching. Porque quizás queremos abordar que le está interrumpiendo un objetivo laboral, pero lo emocional es mucho más fuerte y tiene que salir de ese estado emocional. Y a lo mejor no es para un proceso de coaching, o es para un proceso paralelo, o sea, coaching y terapia. ¿Se entiende? Pero está bueno que puedas distinguir esto, Adriana, porque a veces en nuestro afán de acompañar al otro con todo nuestro corazón, no logramos cosas y a veces profundizamos otras que no nos damos cuenta. Y más cuando por ahí estamos iniciándonos, ¿no? Entonces, está bueno. Yo no sé cuál es el contexto. Esto surge mucho, ¿saben qué? Cuando recién empezamos o cuando estamos en las prácticas finales, en donde uno a veces no sabe dónde entra y no tiene muy identificado esto, pero lo que yo rescato en esto es que vos puedas darte cuenta de esto y no tener miedo a parar el proceso y explicar qué es lo que te pasa y qué es lo que sentís, aunque no sea a lo mejor lo correcto dejar al cliente. Esto es algo que sucede mucho. A veces, ¿cómo suelto a mi cliente? ¿Cómo lo voy a dejar solo, no? En este momento tan difícil. Pero bueno, es para otro espacio. Y lo mejor que podemos hacer es ser sincero con él o con ella. Y decir, yo creo que, aunque nos estemos equivocando, ¿y cómo sé que está bien decirle que vaya a un psicólogo? Bueno, porque el cliente me lo va contando. Está bien, está bueno que traigas esto. ¿Quién levantó la mano? ¿No la vi a alguien? ¿Levantó y bajó? Buenas noches. Yo, Ahora sí, ahora todos juntos. Bueno, ¿quién va? Dale, ¿María? ya pregunto. ¿A quién pregunta primero? ¿Yo? María, Jorge, buenas noches. ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Mira, me estoy formando como coach y soy psicóloga. Tengo experiencia en terapia, entonces mi pregunta es, bueno, primero, los aportes que has dado me parecen muy, muy significativos y demasiado importantes porque la verdad a veces necesitamos sacar a las personas de esos baches, ¿cierto? No como ahondar y ahondar para que ellos se sientan más. Me parecen súper importantes porque en terapia pues tú debes saber que es muy diferente. Nosotros ayudamos a las personas a que aprendan a gestionar sus emociones y a cómo reestructurar también sus pensamientos para que estas emociones pues sean mejor gestionadas. Pero entonces mi pregunta es, una vez yo esté ya formada como coach,
¿Qué puedo hacer entonces en una sesión donde yo identifique que la persona lo que necesita es mi ayuda como terapeuta? ¿O cómo lo puedo yo entonces ahí articular? Gracias. Bueno, María, dentro del espacio tenía muchas colegas psicólogas también que están en esto y dicen, ¿cómo hago yo? ¿Hago de coach o hago de psicóloga? ¿O hago de psicólogo? Es tan sencillo como eso, es tomar la decisión. Si uno tiene la habilidad y tiene la distinción Sí. de poder ver que esto no tiene que ver con el coaching, es mucho más profundo, es decirle, mira, el abordaje que yo creo que tenemos que hacer es desde el espacio terapéutico. Bueno, Jorge, pero entonces es válido entonces que yo le haga la claridad a la persona de que entonces puedo pasar de coach a ser terapeuta. Sí. Lo que yo no recomendaría, y lo digo más desde mi lado como coach, que estemos saltando, ¿no? Te hago una sesión, ¿entiendes? Yo he trabajado sí en procesos paralelos con psicólogos o psicólogas, Sí. que es diferente. Entonces yo estoy en contacto y es como que son dos profesionales. Ahora no sé quién podría tener la capacidad de ser coach y psicólogo al mismo tiempo. Es como que revisamos, espera que voy a ver el libro que anoto de coach, pero bueno, no digo que no se pueda. Pero sí el identificarlo es decir, bueno, esto es para terapia y no es para coaching, ¿no? Lo que cuesta, ya que lo traes, es decir, cómo no hago psico-coaching, ¿no? Entonces, que mezclo una cosa con la otra, bueno, eso es práctica también, poder empezar a darnos cuenta, es como ser amigo y ser esposo, o ser amiga y esposa, ¿no? Es lo mismo y no sé, yo puedo ser amigo de mi esposo, no siempre, en un momento soy esposo, en un momento soy amigo, en un momento soy amigo esposo, ¿no? Es poder distinguirlo. Listo. Pero está bueno, gracias María. Muchas gracias. ¿Quién seguía? Gloria, creo. Bueno, buenas noches. Hola Gloria. ¿Cómo estás? Bueno, pues yo pienso que hay veces a uno en una conversación de coach, a veces interfieren emociones personales cuando de pronto uno se siente como identificado con el cliente en la misma situación, entonces como que se puede llegar a confundir la conversación con los propios sentimientos de pronto en algo que uno también está trabajando. Y de pronto llegar a interferir porque uno se siente tan identificado con la conversación que de pronto se puede distorsionar la asesoría que le está dando uno al cliente. Entonces tu pregunta sería... No, yo digo, decías que cuando puede como aporte. Sí, como las emociones de uno, cómo interfieren a veces en una sesión. Porque hay veces se siente uno demasiado identificado con el cliente en la misma situación. Bien, gracias Gloria. Y esto sucede más de lo que creen. El tema, yo no sé si la palabra es que interfieren, en realidad lo que nos interfiere es a nosotros, ¿no? Y como nos interfieren a nosotros, porque nos sentimos, esto es tema de supervisión de coaching, por ejemplo, cuando uno se forma, me formé como supervisor, aprende otro tipo de distinciones, ¿no? Y es decir, esto de lo que se habla, y María se va a dar cuenta de que es la transferencia y la contratransferencia. Entonces el cliente me trae algo, pero a su vez después yo lo contratransfiero al cliente por lo que recibo. Y se hace este juego. Y a veces sí interfiere. Es como que yo siempre cuento, proceso de coaching. Yo en un momento con mi esposa nos separamos por un tiempo, no muy largo, pero sí. Y en el medio me tocó un proceso de coaching que era algo laboral, pero en el medio aparecía esto. Y yo decía, no puedo seguir. Y lo que hice es supervisión de coaching. Porque para darme cuenta de que yo estaba mezclando mucho más las cosas de lo que era. Y ahí me di cuenta que yo decía que no podía acompañar en el proceso porque lo que yo quería hacer es transferirle lo que a mí también me estaba pasando. Entonces quería ser un consultor y no un coach. ¿Sí? Pero lo que dice Gloria es verdad, siempre aparecen estas emociones cuando nos sentimos identificados con algo. Y esto pasa muchísimo.
con el logro de objetivos, con emprender algo, con atravesar mejorar una relación, un trabajo en equipo, siempre algo nos sentimos identificados. Lo que sí tenemos que aprender, no digo hacer un témpano, sino a poder separarlo. Y lo primero que yo recomendaría es ser sincero con el cliente. No decirle, quizás no puedo continuar, sino decirle que esto a mí me está, no sé, o me llega al corazón o me siento identificado, para que el cliente sepa lo que pasa también, es lo que me pasa. Yo les digo, esto de ser vulnerables es lo mejor que le puede ser o que le puede pasar a un coach. Al principio no es fácil, ser vulnerable es decir, y me pasa esto, ¿y qué hago? No sé. Y te lo comparto. Entonces, no, ¿y cómo el coach le va a decir que se siente identificado con la emoción que está pasando el otro si el cliente viene para que el coach lo ayude? Pero no pasa nada. Eso es confianza, eso es apertura. Y el cliente lo percibe. ¿Estamos? ¿Algo más para ir cerrando? ¿Alguien más? ¿Estamos bien? Muy bien, gente linda, creo que hasta acá llegamos, Helen. Sí, ya son las 8:09. Uy, nos pasamos 9 minutos. Tremendo. Después me lo devuelven. Los 9 minutos. Me llaman y se contactan conmigo y me lo devuelven. Muy bien. ¿Cómo cerramos, Helen? ¿Cómo querés cerrar? Yo a todos en algún momento les envié, no, en este momentico nosotros lo que hacemos es ya pues no darle las gracias a todos porque pues estar acá y compartir este espacio y aprovechar todo pues todo lo que se aprende en esto. Yo les envío siempre a todas las personas una información con respecto a los temas que se hablan en el webinar al día siguiente por correo electrónico y también los invito a lo que es el curso. Digamos, en este caso tenemos el curso de liderazgo que Jorge ahora nos hablaba, entonces mañana yo les envío toda la información. La idea Buenísimo. es que enriquecedor, pues todo. Realmente yo no soy coach todavía, pero próximamente. Vamos, una más. Esa es una de mis metas. Entonces, ahí vamos. Muchísimas gracias a todos de verdad por participar. Escuela Living tiene un aprecio muy, muy especial y siempre veo muchas personas que están ahí. Tengo mucha interacción con ellos. Muchísimas gracias. Muy bien, buenas noches para todos, gente linda. Que descansen. Buena semana. Gracias, Jorge. Chao. Gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Sandra, ¿cómo estás?